La ex-mujer de Gustavo Tiradell y descubre horrorizada otra infidelidad. Está siendo testigo mudo del culebron en el que participamos el padre de su cuatro hijos, María Lapidra y el esposo de esta. Ha abrigado que Lapidra era solo la punta del iceberg. Se llama Tony, y profesora de educación física y tan solo sus íntimos la conocen. Eso ha estado durante 30 años al lado de Gustavo González, con quien ha tenido 4 hijos. A pesar de que el periodista se desganita asegurando que lo está pasando mal, en realidad Tony se siente liberada. Cierto es que el amor no se va de un día para otro, pero también es verdad que amor que no valen la pena. Desde que empezara el culebron televisado de Gustavo y María Lapidra, Tony ha asistido como una espectadora más al mismo. Imposible abstraer de algo que a diario t'engancha la audiencia. Cuando esto empezó, hacia ya más de 2 meses que el matrimonio estaba separado. Semana difícil para una mujer que había creído todo lo que su marido le explicaba y que, un día, de golpe, le dijo que quería separarse y le dio sus explicaciones. No tanta como el colaborador ha proclamado en los medios. Tal como se está desarrollando todo, Tony siente que se ha quitado un peso de encima. La verdad es que se ha dado cuenta de que la persona con la que ha compartido media vida no era tal como se manifestaba y producía. En este sentido, está muy agradecida a María Lapidra porque gracias a su show televisivo ha podido conocer la cara oculta de su ex marido. No es que Tony es tonta, sino que creía al padre de sus hijos cuando desmencia rumor que le ligaban a otra mujer, siempre famosa, extramaritalmente. A día de hoy, Tony no quiere saber de Gustavo, tan solo en lo relativo a sus 4 hijos. Según ha podido saber es diario, esta discreta mujer no da crédito ante la doble vida que ha llevado su ex. Además, ahora está enterada de todo y sabe que María no es la única, que es otra famosa con la que el periodista ha compartido cama. Por cierto, que varia esperando su turno para ofrecer su testimonio. Esto tampoco pilla de sorpresa a María Lapidra, conocedora de la realidad. Su máxima preocupación es exprimir al máximo este melón económico que le viene muy bien para sanar su tocada economía, de ahí que haya hecho participar a su marido, Marc Amigo, para que la recolecta se doble. Gustará o no, pero María Lapidra no engana a nadie con su actitud. Como buena exhibicionista, le encanta qu'il foco le alombre y ganar dinero a costa de sus aventuras y desventuras sentimentales. De hecho, todo lo relativo a este tema lo ha vendido. Lo que ya despista son las intenciones de Gustavo. La verdad es que nadie se cree que esté obligado a aguantar lo que no está escrito porque su subsistencia dependa de lo gana en Salvam.
tien su agencia de Pransaid aí proviant en el gruzo de sus ingresos en cuanto a Gustavo González, conos como poco a Maria, sab como se manja y lo que tiene que hacer para pararla. Sans embargo, no lo es y eso lo convierte en parte activa de lo que mucho llaman montage. Además, si quisiera alojar, podría hacerlo. Sus hijos están muy bien atendidos por su ex-mujer y tiene vía libre para emprender un viaje y cela se mit en traduire la tormenta. Mucho compañero y compañera de profesión hacen cruz al 5e el procédé de Gustavo. Le tenant por un hombre ocupado y preocupado en su trabajo de aquello que Gemma entraría en un espectáculo de este tipo. Quien ha intentado hablar con él para hacerlo recapacitar pero, imposible. Se ha cerrado en banda. Mientras tanto, su imagen está por los lo al ser protagonista o de los show rosa más friki de lo último año. Lo algno empregonado de que es víctima de Maria, nada de nada. Está ahí porque quiere. Y, mientras tanto, tenía empieza una nueva vida y respira aliviada por el peso que se ha quitado de encima.